capítulo 7 y versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y hay un paréntesis, ¿tiene un paréntesis su Biblia? Y dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y durante usted esté leyendo todo el capítulo 7 de Romanos, nunca debe de olvidarse de ese paréntesis en la Biblia, porque es bien importante. Este capítulo 7 directamente, hermano, fíjese, aplica a todos los hombres, ¿verdad? Sin Cristo, porque la ley va con todos, pero especialmente con los que la conocen. En otras palabras, aquí el apóstol, hermano, está dirigiéndose directamente a todos sus hermanos judíos que han sido instruidos desde niños en la ley, ¿verdad? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué? Padre, gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Pregunta, ¿de qué manera se enseñorea la ley sobre el hombre mientras éste vive? Una forma es porque nadie está sobre la ley. ¿Porque nadie está sobre la ley? Una forma que la ley se enseñorea del hombre es porque nadie puede quebrantar la ley y quedar así. Nadie está sobre la ley. Ok, entonces... Ni la policía, ni los jueces. Ok. Entonces sí, pero ¿por qué se enseñorea? ¿Y de qué manera se enseñorea la ley sobre los hombres? Está abierto el fórum para preguntas y para respuestas. ¿De qué manera la ley de Dios? Está hablando de la ley de Dios. No está hablando de otra ley, sino que de la ley de Dios. Vamos a ser más directos. Está hablando del capítulo 20 del libro de Éxodos. ¿Sí? Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo. ¿Verdad? Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno. Volvemos a la pregunta. ¿De qué manera entonces la ley se enseñorea del hombre? Y solamente ahí nos podemos quedar, hermanos. Toda la tarde pensando y dejando en nuestros corazones bien claros eso. Porque solamente una persona viva puede solamente al vivo le es aplicada la ley, porque un muerto pues no puede ni levantarla ni respetarla. Al vivo es el que se le pide, se le da el mandamiento, ¿no? Pero escúcheme, aquí está hablando de que se enseñorea, ¿verdad?, sobre el hombre. La ley se enseñorea del hombre y del hombre que conoce, que tiene conocimiento de la ley. ¿Okay? Del que no conoce de la ley no se puede enseñorear. Porque no la conoce. Porque vive su vida como animal, pero ignorantemente de lo que la ley dice.
Pero aquí la escritura es bien clara, hermano, cuando dice, hermanos, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues, y hace la aclaración ahí con un paréntesis. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En otras palabras, toda su vida, desde que conoció la ley, desde que aprendió, hermano, el mandamiento de Dios, desde ese momento el hombre, hermano, fíjese, está bajo el enseñoramiento de lo que es la ley. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, es santa. Y porque la ley es justa. Y porque el mandamiento es divino, porque Dios lo ha dado. ¿Verdad? Porque la ley, hermano, es perfecta. ¿Cuántos creen que la ley es perfecta? Porque también solamente los vivos pueden atender a las demandas de la ley. ¿Los vivos? ¿Los vivos? Sí, pues la ley es para los que viven, ¿no? No Ajá, los muertos. claro, claro. Un muerto no puede atender a las demandas de la ley, Por eso. solamente los vivos. Por Sí. eso se enseñorea porque le demanda a los vivos, ¿no? Sí, pero ¿por qué se enseñorea? Se enseñorea, hermano, se enseñorea porque la ley, fíjese, la ley es santa, es perfecta, ¿verdad? El mandamiento es divino. Ha salido de alguien que es perfecto. ¿Ok? Su ley es perfecta. Entonces, se enseñorea del hombre porque el hombre jamás puede complacer a la ley. El hombre, hermano, jamás puede complacer a la ley o dejar satisfecho al que dio la ley, pues, ¿verdad? Al que dio la ley, porque la ley solamente, ¿la ley qué es? La ley es un principio. La ley es un principio divino, pero alguien estableció esa ley y ese es Dios. Entonces, cuando estos hombres que conocen la ley, conocen el mandamiento, conocen lo que Dios requiere y tratan, hermanos, de cumplirlo para agradar a aquel que estableció la ley, hermano, siempre se quedaban cortos. Y entonces la ley santa y divina se enseñoreaba y los dejaba siempre cortos en sus esfuerzos y en sus intentos. Quedaba el hombre corto. Eso es enseñorearse. Ahora, viene el ejemplo en el versículo 2. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y muchas mujeres, hermanos, hasta el día de hoy, fíjese, se guardan con mucha pena, con mucho esfuerzo, con una determinación que ellas han tomado en su vida, hermanos, y se guardan porque su marido todavía sigue viviendo. Aunque su marido, hermano, es un adúltero y es un fornicario, ¿verdad? Pero fueron casados una vez y se mantienen casados. Y se mantienen casados porque la mujer lee esta escritura y dice, pues si él no se muere, yo no me puedo casar. Y eso no es así. Porque el marido aquí, hermano, está siendo puesto en lugar o en la posición de lo que es la ley y de lo que la ley significa. La ley es santa. La ley es justa. Y la ley es perfecta. Y el ejemplo aquí es de que
el marido, hermano, el que se casa con una mujer, ¿verdad? Ese hombre tiene que ser, hermano, tiene que ser un ejemplo para su esposa en todos los aspectos. Un hombre limpio, un hombre culto, un hombre sincero, un hombre honesto, un hombre, hermano, que sabe proveer, y que un hombre que es fiel, y un hombre que es responsable en todos los aspectos de la vida. Amoroso, cuidadoso con su esposa. Porque la ley, hermano, la ley es perfecta. El hombre no puede decirle que la ley es imperfecta. No, la ley es perfecta. Por eso aquí, la mujer, hermano, la mujer en cuanto a que se puede casar otra vez, no se puede casar otra vez, porque se supone que el hombre no le ha dado ni siquiera una razón para que le sea infiel. Pero es todo lo contrario. Este es el ejemplo que Dios pone cuando dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, ¿qué es lo que en realidad el Señor está, hermanos, hablando aquí? ¿Y cuál es la lección más interesante que Dios nos quiere dar aquí con esta escritura? Lo primero que nos quiere decir es que nadie va a poder cumplir la ley, y que siempre el hombre, hermano, va a estar corto en cuanto a la ley, y que la ley, mientras el hombre natural viva, siempre se va a enseñorear sobre él. Ahora veamos el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquí está el hombre, el que merece toda nuestra gloria, el que merece, hermano, toda la gloria que usted se pueda atribuir, quítesela a usted y désela a él, porque él es el único que merece honra y gloria, si es que usted tiene alguna. Bendito sea Dios. ¿Cuántos años vivió el Señor Jesucristo, hermanos? 33 y medio. Y si Cristo, hermanos, hubiera vivido 60 o 70 años, la ley se hubiera enseñoreado de Jesucristo por 70 o 60 o 70 años. ¿No? ¿Por qué no? No. No. Cristo es Dios y hombre verdadero. Como hombre, la ley se enseñoreaba de Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque él satisfacía las demandas de la ley. Pero hoy, este segundo y el próximo segundo, siempre tenía que. O sea que el Señor, hermano, cada segundo de su vida, tenía él que cumplir la ley. Si él hubiese vivido un día más, ese día más tenía que haber vivido, hermano, el Señor en esa santidad y en esa pureza. ¿Sí?
¿De qué manera podía ser libre la mujer según el hombre en cuanto a la ley? ¿Podía ser libre cómo? Mientras viviese. Mientras viviese, ¿verdad? La ley se iba a enseñorear. De la única manera que podía ser libre era muriendo. ¿De veras? ¿Era libre el hombre una vez muerto? ¿De qué manera iba a ser libre? Si la ley, aunque le exigía toda su vida, hermano, no tenía el poder para salvarlo. No tenía el poder para regenerarlo. Porque Dios la había diseñado solamente para mostrarle por su santidad el pecado del hombre, pero no para salvarlo, ni para regenerarlo, ni para levantarlo de su lodo cenagoso. ¿Sí? Entonces Cristo, hermano, Cristo, la ley se enseñoreaba de Cristo. No se enseñoreaba porque él vivía una vida perfecta. Pero él tenía que vivir hoy, mañana y siempre, todos los días. Hermano, mientras estuvo en su cuerpo, él tenía que vivir una vida pura. Y eso es lo tremendo de la vida del Señor. Que el Señor, hermano, no solamente murió y nos rescató en la cruz del Calvario, sino que el rescate comienza, hermano. El rescate comienza de Cristo desde que el momento en que se pone de acuerdo Dios, el Padre, con Cristo y le dice, vas, hijo, y Cristo le dice, yo voy. Y aquí, como está escrito que en el libro de la vida, tú me has preparado un cuerpo. Heme aquí, Señor, yo voy. Y llega y entra a este mundo, hermano, y nace por obra y gracia del Espíritu Santo, y comienza a vivir una vida limpia, santa y pura. ¿Quién ha podido hacer eso? Nadie. Nadie. Hermana Lolita, ¿Cristo fue tentado? ¿Tuvo tentaciones el Señor Jesucristo? Hermano Rigo, ¿tuvo tentaciones el Señor Jesucristo? Sí, fue tentado ¿En todo? Oiga eso. Pero sin pecado. Pero sin pecado. Oh, aleluya. Pero sin pecado. Entonces, la salvación de nuestro Señor Jesucristo no solamente es la muerte en la cruz y su resurrección, bendito sea Dios por ello, pero toda su vida, hermano, toda su vida fue una vida de santidad. Hermano Rigo, ¿usted ha vivido una vida limpia y santa hoy, este día? Sin nada que tenga usted que... No. ¿Y ayer? ¿Y mañana? Solamente le estoy preguntando al hermano Rigo, ¿verdad? Porque si le pregunto a todos los demás, a menos que no me entienda la pregunta, me va a decir que sí ha vivido una vida santa y limpia. Pero no, ninguno de nosotros no pudo antes de venir a Cristo, no puede hoy que esté en Cristo, ni podrá en todos los días que vienen, que están enfrente de usted. No podrá. Porque el único, diga el único es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que lo pudo hacer. Y no como Dios, hermano, sino como hombre. Como hombre. Aleluya. Una vida santa. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, oiga eso, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién era el esposo viejo? Hermana Elba. ¿Quién es el nuevo esposo? ¿Quién era el viejo esposo? El viejo esposo. ¿Quién era el viejo esposo? La ley. Oh, wow. La ley es el viejo esposo. Ahora tiene usted un nuevo esposo. ¿Cómo se llama su nuevo esposo? Cristo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué ahora usted sí se pudo? ¿Por qué usted ahora le pertenece a otro? Y ese otro es Cristo. ¿Por qué? ¿De qué manera? No. ¿Por qué? Fíjese, vamos siguiendo el patrón bíblico, ¿verdad? De la única manera que usted podía liberarse del viejo esposo es como muriendo. Pero si usted moría, ¿verdad? Si usted moría, no se escapaba, porque no había regeneración. Entonces, ¿quién es el que de verdad vivió y murió y resucitó y agradó? Y este es el punto principal. Y agradó al que había dado el mandamiento divino. Lo agradó en todos los aspectos. ¿Qué? Ok. Él hizo todo lo que la ley requería, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que resucitó. Y ahora se presenta como el nuevo esposo. Como el que le dice, yo sé que tú pertenecías a otro. ¿Te casas conmigo hoy? Hoy puedes casarte. ¿Por qué puedes casarte? Porque el viejo esposo tuyo ya murió. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Porque lo que se envejece está a punto de desaparecer. Por eso Pablo dice que aún si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos. ¿Por qué? Porque ese Cristo murió. Y murió literalmente. ¿Verdad? Murió literalmente. Y ese Cristo, hermano, ese Cristo fue condenado. Ese Cristo, hermano, llevó todo el pecado. Ese Cristo Jesús, hermano, fue llamado como en la cruz. ¿Cómo fue llamado en la cruz? ¿Ah? Fue hecho maldición. Exacto. Exacto. Ese murió. Pero como él no había pecado, sino que solamente estaba cargando el pecado del mundo, hermano, porque él vivió una vida santa y pura, ¿verdad? Él sí murió y pudo liberarse de eso que era la ley. Todos los decretos que estaban en contra de nosotros, hermano, fue liberado en Cristo Jesús. Fuimos liberados y nosotros ahorita solamente tomamos el beneficio de todo esto, de la vida pura, del nacimiento puro, de la vida pura vivida por Cristo, de su muerte en pureza y de su resurrección. Nosotros somos ahora los beneficiarios. De manera que ahora le pertenecemos a otro. No por nosotros mismos, sino por los méritos 100% de nuestro Cristo bendito. O sea que el que estaba siendo clavado en la cruz era la ley. Era el que
el que cumplió completamente la ley. Sí, la ley no tuvo, hermanos, más que soltar, ¿verdad? Y por eso cuando yo digo, y a este mundo entró una nueva dimensión, ¿verdad? La ley no le aplicaba a todos, hermanos, pero todos morían. ¿O no? Todo el hombre que venía a este mundo, conociese o no conociese la ley, moría. Cristo murió, él fue sin pecado, ¿verdad? Sí, Pero él murió como alguien condenado, ¿verdad? sí. Porque tenía que pagar la paga del pecado que nosotros merecíamos. Por eso murió. Murió. Y entonces, una vez muerto, hermanos, ¿verdad? Una vez muerto, era libre de la ley, pero no libre del pecado. Pero Cristo fue libre de la ley y fue libre del pecado. Incluso porque resucitó Jesucristo fue Porque no conoció pecado. la paga del pecado es Es muerte. muerte. La muerte no lo pudo detener porque no había Exactly. Amén. Por eso ahora le pertenecemos al nuevo esposo, que es Jesucristo. Y ese es el mensaje aquí cuando habla de marido y de mujer, y que ese precisamente es el mensaje. Porque una mujer no está supuesta, hermano, a estar ligada al hombre cuando el hombre es un infiel, es un adúltero. No. ¿Y eso quién es el que me da permiso de decir? Jesucristo mismo me da la autoridad de decir eso. Porque Él es el que lo dijo. Entonces a lo que se está refiriendo es esta escritura, hermano, es mucho más, es inmensamente más grande y mayor. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. Versículo 6. ¿Por qué estamos libres de la ley? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Ahora, que quede claro, cuando el versículo 6 dice, por haber muerto, ¿quién murió? ¿Quién murió? Nosotros en Cristo. 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 Nosotros somos beneficiarios de todo lo que Cristo hizo. ¿Sí? Porque usted y yo, sin Cristo, la ley todavía se sigue enseñoreando de nosotros. Sin Cristo. Es imposible que un hombre, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ¿ya?, pueda liberarse de lo que es la ley. La ley es divina, perfecta y para siempre. En Él somos libres. ¿Cuántos de ustedes van a empezar a usar esa libertad que tenemos en Cristo? Ahora, esta libertad, hermano, de la que estamos hablando acá, es lo que es la gracia del Señor. Esta libertad es la que nos hace libres del pecado. ¿Sí? Entender esto, hermano, no es un libertinaje para pecar. Esto es la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Y que esa libertad, hermano, no es estar sufriendo porque no peco. No. Esa libertad es un gozo. He lives, he lives. ¿Cómo decía? Un régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Yo no conociera la codicia. Y sabe, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que la mayor parte de la iglesia no sabe lo que es la codicia? No sabe lo que es la codicia. La mayor parte de la iglesia no sabe en realidad lo que es codicia. Y es importante que la iglesia conozca. Voy a hacer unas preguntas. ¿Quién de ustedes sabe lo que es codicia? De acuerdo a ese mandamiento. ¿Por qué el Señor, hermano, por el Espíritu Santo, escoge ese mandamiento y dice, porque yo, dice Pablo, porque yo tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás? En otro versículo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. A ver, O es mandamiento. ya. ¿Pero qué es? Es desear lo ajeno. A ver. Desear lo que no le pertenece. ¿Esa es codicia? Wow. Es codiciar algo que no nomás no tiene, pero es codiciar algo que es específico, agarrar lo que no es de él y tomarlo. Algo que no es de él. Por ejemplo, vamos a decir, no codicies, no codiciarás la casa de tu vecino. Porque la persona está codiciando la casa del vecino. Pero hermanos, si hay casas más bonitas que la del vecino. Oiga eso, ponga atención a eso. No. Pero yo, esa es la que quiero. Pero esa no te pertenece. Pero esa es la que quiero. ¿Sí? Sí. Sí, la codicia es eso, en eso, hermano, precisamente se caracteriza porque quiere específicamente eso que no le pertenece. Pero si hay otras y muchas más. Sí, mejores y que están al alcance o están disponibles. No, esa es la que quiero. Ahora tradúzcalo a la mujer del prójimo. ¿Cuántas mujeres hermosas y bellas y bonitas hay por todo el mundo? Pero ¿por qué existe el adulterio? Porque esa mujer que es ajena y le pertenece a él, esa es la que yo quiero. Se ha obstinado con ella, viendo mucho. Cristo dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su criado, ni su asno. Pero si hay muchos asnos, no, yo ese es el que quiero. No, pero el criado, si mira, el criado aquel es buenísimo. No, pero yo ese es el que quiero, el que tienes tú, ese es el que yo quiero. Yo creo que es bueno aclarar porque quizás hay gente que piensa que cuando se habla de codicia solo se refiere a mujer. No. A mujer o a marido. No, por eso yo usé lo de la casa, ¿verdad? Pero la Biblia habla de tu asno, de tu buey, de muchas cosas. Y entran todas las cosas. Es que es algo que no me pertenece, que tiene dueño, hermano, pero yo eso es lo que quiero. Pero si hay tantos otros. No, yo eso es lo que quiero. Esa es la codicia. ¿Sí? ¿Y por qué? Y este capítulo, hermano, aclara todas estas cosas. Por lo que el hombre es. La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, oiga eso, sino por la ley. Porque para eso fue dada la ley. Para que me hiciera saber qué es el pecado. Y una vez me apunta, hermanos, y me deja bien claro lo que es pecado, me dice, ok, ya lo conociste. Y yo le digo, ayúdame. No puedo. Dios no creó la ley para ayudarle al hombre a salir de su condición miserable, sino solamente para apuntarle su situación que es miserable. Pero hasta ahí.
Ahora podemos entender por qué entonces la ley se enseñorea del hombre. Por eso precisamente. Porque la ley es santa y divina y solamente apunta lo que es y enseña y revela tu pecado en tu vida y tu situación miserable, pero no te ayuda. No fue diseñada para sacarte de tu situación crítica y miserable. Se aplica el término codicia a los que desean cuerpos esculturales, como lo que está de moda, la dieta, todo eso, ¿no? Si usted ve a alguien que tiene un cuerpo porque hace mucho ejercicio y todo. No creo, porque eso es asunto ya tuyo. Tu cuerpo es el que... No, pero hay gente que cae en ese deseo desmedido de ser como... Yo quiero ser como aquel, ¿verdad? Ah, sí, pero pues si quieres hacer como aquel, tienes que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Sería eso codicia? No creo. No. Vanidad sí, ¿verdad? Vanidad sí, pero codicia no, porque pues yo quiero ese cuerpo, pero claro, lo quiero no quiero aquel cuerpo, quiero mi cuerpo, este barrigón, ¿verdad? Quiero que se mejore. Entonces tengo que pagar un precio. Cuando dije barrigón lo digo por mí, hermano, porque yo siempre estoy sumiendo mi barriga. Ese esfuerzo que tengo que hacer yo, ¿verdad? Bueno. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, el pecado está muerto. O sea que la gente, hermano, mire, la gente mientras no conoce lo que es la ley, puede ser una persona que no es buena, ¿verdad? Y comete errores y todo eso, pero como no conoce, no se le ha despertado. Ahora, cuando conoce la ley, se le despierta la curiosidad en todo. Y entonces el pecado, dice, tomando ocasión por la ley, ¿verdad? Se vuelve pecaminoso, tremendamente pecaminoso. Y por eso ahora usted puede comprender, hermano, que aquellos que han entrado a la iglesia y no han nacido de nuevo, pero han conocido, ¿verdad? Han tenido y agarran algún conocimiento, usted lo va a ver que se vuelven peores que antes. Y el Señor dijo, no traigas, no vayas, no cruces mar y tierra y traigas uno y lo conviertas en un prosélito, no un renacido, sino solamente un prosélito, porque lo vas a convertir en 2 veces más hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. Nunca conoció de verdad a Jesucristo, pero conoció Escritura. Conoció información, obtuvo información. Y eso, hermano, produjo en esta gente y produce en esta gente un despertar que aviva su apetito de pecado. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué el mandamiento, hermano, era para vida y a mí me resultó para muerte? Versículo 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A ver, ¿por qué era para vida y me resultó a mí para muerte?
los designios de la carne, que no se sujetan y no pueden. Pero algo divino, hermano, algo divino y que es para vida, a mí me resulta para muerte. ¿Por qué? Porque Él dice, no codiciarás. Y porque la ley decía, el que hace estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Exacto, ¿verdad? Porque la ley dice, no codiciarás. Pero no me ayuda y ni me da la fortaleza para no codiciar. Sino que al contrario, una vez me informa y me dice que no codiciarás, dentro de mí se despierta y se alborota, hermano, el pecado. Y ahora no quiero codiciar un poquito, sino que quiero codiciar mucho. Entonces, lo que era para vida, a mí me resulta para muerte. ¿Por qué? Por la naturaleza adámica. Al final de este capítulo, hermano, Pablo dice, ¿y quién me salvará de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Si la ley que Dios me ha dado, que es santa y divina, a mí no me opera para salvación, sino que para muerte. Estaba mejor yo cuando no conocía absolutamente nada, cuando no conocía la ley. Hoy que conozco la ley, soy mucho más miserable. Eso es lo tremendo. Versículo 10. Entonces, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, oiga eso, hermano, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y yo? Ahí está el problema. Y esto lo unimos, hermano, el versículo 12. Debemos de unirlo inmediatamente, porque ahí está la respuesta. Debemos de unirlo inmediatamente ¿a qué? A la naturaleza con la que nacimos. Porque en pecado, ¿me qué? Me concibió mi madre. Entonces yo soy un producto, hermano, del pecado, de aquel que se cometió en el jardín de Edén. Y yo vengo a este mundo y entro a este mundo, hermano, y entro en pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Y entonces yo vengo y entro a este mundo de niño, de tiernito, como ven, hermano, y vengo y heredando todo lo que pertenece a la muerte. Enfermedad, mentira, codicia, avaricia, celos, contiendas, ¿sí? Todo eso es herencia que yo traigo desde mi nacimiento. Mientras no conozco la ley, ahí está medio adormecido. Pero cuando vengo y me dan información de lo que es el mandamiento divino, el mandamiento de Dios, eso que es para vida, hermano, a mí me resulta para muerte, porque en vez de regenerarme, no me regenera, porque la ley no fue dada para regenerar a nadie, sino para solamente hacerle saber su condición. Y entonces a mí eso que era para vida, hermano, me resulta para muerte, porque se despierta en mí el deseo y el apetito de pecar y hacer todo lo que mi herencia trae, hermano. Naturaleza adámica. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, ¿okay? O sea, la herencia, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Ok, ¿por qué el pecado vino a ser tremendamente pecaminoso en mí? Rafael.
¿Por qué? Produjo en mi muerte. ¿Por qué el pecado vino a ser tremendamente pecaminoso? No solamente es el pecado está adormecido ahí, pero vino y se despertó y vino a ser tremendamente pecaminoso dentro de mí. Por la información que yo recibo. ¿Y esa información qué es? Es el mandamiento de Dios. Por el mandamiento yo vine a hacer eso. Por el conocimiento del mandamiento, por el conocimiento de la ley, yo vine a ser extremadamente pecaminoso. 14, porque sabemos que la ley que es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué? Yo soy carnal, vendido al pecado. La ley no, la ley es perfecta, la ley es divina, la ley es santa, la ley es buena. Y lo será por la eternidad. La ley demandaba, ¿verdad? Solamente demanda. Solamente se presenta y aquí dice, ¿verdad? Este es el mandamiento divino, salió de la boca de Dios, fue ordenado por Dios, por lo tanto es santo y es divino, y es justo y es perfecto. ¿Qué? ¿Y sabes qué? Y te mira a ti y te dice, ¡oh! Y tú te miras en ella como en un espejo y te das cuenta de toda tu miseria, ¿verdad? Y le dice, ok, ¿ya se dio cuenta quién es? Sí, ¿me puede ayudar? No. Yo no fui enviada para ayudar, ni para liberar a nadie, solamente que mi santidad, y tú te miras en esa santidad y te reflejas, y te miras, ¿verdad? La miseria en la que estás. Y Cristo, hermanos, viene y se mira en la santidad y en la pureza de la ley, y se mira y se encuentra Él limpio. Él sí, limpiecito, sin pecado. Y así vive toda su vida, sin pecados. Y condenó al pecado en su carne. Condenó al pecado en su cuerpo. Por eso Él es el Salvador, hermano. El único Salvador. ¿Quién lo pudo hacer? ¿María? No. ¿Buda? Tampoco. ¿Confucio? Menos. ¿Quién entonces? Solamente Cristo. Solamente Jesús. Solamente Él es el que merece honra, gloria y alabanza, hermanos.